Nunca pensé que 20 euros pudieran cambiar una vida. Mucho menos la mía. Crecí creyendo que el amor era una cosa que le pasaba a otros. Que algunos nacen para ser queridos y otros solo para sobrevivir. Yo era de los segundos. Invisible. ¿Roto? Una sombra más en Madrid, limpiando mesas de borrachos y arreglando coches que nadie quería ya. Hasta que apareció él. Un desconocido con traje caro, sonrisa fácil y una mirada que, por primera vez en mi vida, no me atravesaba, me detenía. Me veía. Y eso fue más aterrador que cualquier abandono. Esta no es una historia de cuento. No hay caballeros ni castillos, pero sí heridas. Y amor. Del verdadero. De ese que raspa, que cura, que se gana. Yo soy Alejandro, y esta es la historia de cómo aprendí a amar, empezando por mí. Desde que tengo memoria, he estado solo en este mundo. No conocí a mis padres, crecí en un centro de acogida en las afueras de Madrid. Un lugar sombrío y helado donde las paredes exudaban humedad y las risas de los otros niños sonaban como ecos, lejanos de un universo al que nunca pertenecí del todo. Me enseñaron a callar, a no lloriquear, a no quejarme. Si te mantienes en silencio, nadie te molesta, nadie te ve. Esa era mi norma, mi forma de sobrevivir. Nadie me miró jamás como si valiera algo. Los demás chavales, esos con sonrisas fáciles o que sabían cómo ganarse a los adultos, acababan en familias de acogida. Yo, Alejandro, era invisible. Demasiado delgado, demasiado callado, demasiado torpe. Los años pasaron volando, y cuando cumplí los 18, me echaron con una palmada en la espalda y un buena suerte que resonaba como una advertencia siniestra. Caí en un curso de formación profesional, uno de esos para aprender a arreglar motores de coches. No era mi pasión, pero era mejor que nada. Me asignaron un piso social temporal, una habitación minúscula con una cama que crujía como un viejo carro y paredes manchadas por los inquilinos anteriores. Trabajé como un loco, conseguí un empleo de mecánico, pero el sueldo era una broma pesada. En España, lo de la vivienda social es como una rifa. ¿Eres joven, soltero, sin hijos? Vas al final de la cola. Así que, cuando me dijeron que tenía que largarme porque otros lo necesitan más, apreté los dientes y busqué un plan alternativo. Encontré un segundo curro, de camarero en un bar del barrio. Iba de un lado a otro entre las mesas, con bandejas llenas de cañas y tapas, clientes que gruñían por cualquier cosa. Hacía el trabajo, pero nunca sonreía. Había entendido hace tiempo que no me gustaban las chicas. No como a los otros tíos, al menos. En el centro de acogida, veía a los chavales presumir, hablando de las tías como si fueran premios de feria. A mí me dejaba frío. No sabía exactamente qué sentía, solo que era distinto. Nunca había tenido una relación, nadie me había enseñado cómo va eso del cariño, los sentimientos, todo ese rollo. Solo tenía un vacío dentro, un agujero enorme que llenaba con curro, horas extras y noches enteras mirando el techo, preguntándome por qué demonios estaba aquí. Y entonces, una noche, todo cambió. Estaba en el bar limpiando una mesa pegajosa de cerveza derramada cuando un tipo me dejó una propina. 20 euros. 20 euros. Por un café y una tapa de tortilla que costaban 4 pavos. Levanté la vista para decirle que se había equivocado, pero ya se había ido. Un hombre de unos 30 y tantos, bien vestido, con una camisa que probablemente valía más que mi alquiler mensual. Su pelo estaba perfecto, como si acabara de salir de una peluquería de lujo, y tenía esa sonrisa, del tipo que te hace sentir observado por primera vez en tu vida. Guardé el dinero en el bolsillo, un poco mosqueado, pensando que era solo un ricachón fingiendo ser generoso. Pero volvió. Al día siguiente, y al otro. Siempre en una de mis mesas. Pedía un café, a veces un plato de paella o unas croquetas, y se quedaba allí, leyendo un libro o tecleando en su móvil. Cada vez, dejaba una propina exagerada, demasiado grande para ser normal. No me atrevía a hablarle, no sabía cómo. Las palabras no eran lo mío. En el centro, si hablabas alto, te caía un sopapo. Pero él me miraba. No como los otros clientes, que me veían como un mueble más. Él me veía de verdad. Y eso me acojonaba tanto como me intrigaba. Una noche,
mientras recogía su mesa, levantó la vista de su libro y me habló. ¿Estás bien, chaval? Pareces reventado. Su voz era suave, sin burla, no como esos que te sueltan un comentario para hacerte sentir como una mierda. Balbuceé algo como sí, estoy bien, evitando sus ojos. Se rió, no de mala manera, solo una risa ligera que indicaba que sabía que mentía. Me llamo Diego, dijo extendiendo la mano. Dudé, con mi mano llena de restos de salsa, pero al final la estreché. Su agarre era firme, cálido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo raro en el pecho. Como si mi corazón recordara que podía latir por algo más que por pura supervivencia. Empezamos a charlar, un poco a trompicones. Él hacía preguntas, nada muy personal, solo sobre el curro, sobre Madrid, sobre la lluvia que caía fuera. Yo respondía con monosílabos, pero él seguía, como si de verdad quisiera conocerme. En un momento, me preguntó si curraba todas las noches. Asentí, y frunció el ceño. ¿Nunca tienes tiempo para ti? Me encogí de hombros. ¿Tiempo para mí? ¿Qué era eso? ¿Ver la tele en mi cuchitril? ¿Contar céntimos para pagar el alquiler? Sacudió la cabeza, como si entendiera algo que yo no veía. Tenemos que cambiar eso, Alejandro. Sabía mi nombre. Claro, estaba en la placa del uniforme. Pero oírlo de su boca era diferente. Era como si, por primera vez, alguien me diera una existencia real. Seguimos hablando, y con cada frase, sentía que el muro que había construido a mi alrededor se resquebrajaba un poco. Diego tenía ese don, esa forma de ponerte cómodo sin presionar. Pero al mismo tiempo, me aterrorizaba. Porque no sabía qué quería. ¿Por qué un tipo como él, con su traje y su sonrisa impecable, se interesaba en un chaval como yo, un tío roto, uno que ni siquiera sabía qué era ser querido? Esa noche, cuando se fue, dejó otra propina generosa y un papelito con su número. Llámame si te apetece tomar algún día. No aquí, en otro sitio. Miré ese papel durante horas, solo en mi habitación. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería tirarlo, olvidar el encuentro, quedarme en mi burbuja donde nadie podía herirme. Pero otra parte, más pequeña, más débil, me susurraba que tomara el riesgo. Y por primera vez en mi vida, escuché esa voz. Miré el número de Diego durante 2 días enteros, con el papel arrugado de tanto darle vueltas entre los dedos. Cada vez que cogía el móvil, me temblaban las manos como si estuviera a punto de cometer un delito. Llamar a alguien no era lo mío. En el centro de acogida me habían enseñado a apañármelas solo, no a pedir ayuda ni a buscar compañía. Pero Diego había sembrado algo en mi cabeza, una vocecita que me decía que, tal vez, solo tal vez, tenía derecho a querer algo más que esta vida de mierda. Así que una noche, después de un turno en el bar donde tiré una bandeja entera de vasos entre las risas de los clientes, no aguanté más. Marqué su número, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. ¿Diga? Respondió una voz cálida, sorprendida pero no molesta. Soy Alejandro. Él, el camarero. Del bar. Hubo un silencio. Pensé que había colgado. Luego, una risa suave, nada burlona. Alejandro. Ya pensaba que no ibas a llamar. ¿Te has tomado tu tiempo, eh? Sí, perdona, estaba liado. ¿Liado esquivando mi número? Bromeó. Balbuceé algo incoherente, con las mejillas ardiendo. ¿Por qué era tan difícil hablar? Vale, continuó Diego, cuando estás libre. Podríamos tomar algo. Pero no en el bar, en un sitio donde no tengas que correr con una bandeja. No sé. Curro mucho. ¿Mucho cómo? ¿Tienes otro trabajo, verdad? Dudé. No me gustaba hablar de mí, menos aún de mi vida. Pero él insistía, no como si quisiera obligarme, sino como si de verdad le importara. Ese sí, mecánico. En un taller. ¿De día? ¿En serio? Eso mola. ¿Qué arreglas? ¿Coches de lujo o trastos viejos? Un poco de todo, mascullé, incómodo por su interés. Seguimos hablando, aunque era un desastre.
Yo soltaba monosílabos, y él cargaba con el peso de la conversación, haciendo preguntas, manteniendo el hilo. En un momento, dijo: «Mira, Alejandro, un día de estos me paso por el taller. Quiero ver al mecánico en acción». «¿Qué?» «No, no hace falta». «Demasiado tarde, ya lo he decidido», dijo con una sonrisa en la voz. «Venga, te dejo, pero nos vemos pronto». «Cuídate, ¿vale?». Colgó, y me quedé mirando la pared de mi cuarto, con el corazón hecho un lío. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué lo había llamado? Sentía que había abierto una puerta que no estaba listo para cruzar. Unos días después, estaba en el taller, con las manos llenas de grasa, peleándome con un motor que estaba más muerto que vivo. El jefe me había echado la bronca por tardar demasiado con un cambio de aceite, y estaba de los nervios. Entonces, oí una voz conocida a mi espalda. «¿Así que aquí es donde el gran Alejandro salva el mundo, coche por coche?». Me giré, y ahí estaba Diego, apoyado contra un Audi reluciente, con una sonrisa torcida. Llevaba una cazadora de cuero, gafas de sol subidas a la cabeza, y parecía demasiado perfecto para un sitio tan cutre como ese taller. «¿Qué haces aquí?». Solté, más borde de lo que quería. «Mi coche necesita una revisión. Mantenimiento de rutina, ya sabes». Pensé que lo dejaría en manos del mejor mecánico de Madrid. Noté que me ardían las mejillas. Estaba de coña, seguro, pero su tono era tan natural que no sabía si se reía de mí o no. Murmuré algo sobre la agenda del taller, pero él insistió en que yo me ocupara de su coche. El jefe, oliendo pasta, dio el visto bueno al instante. Mientras trabajaba en su Audi, Diego se quedó allí, observándome. No como un cliente pesado que vigila, sino como si de verdad le interesara lo que hacía. En un momento, se agachó a mi lado, demasiado cerca. «Tienes manos de oro, ¿eh? ¿Nunca has pensado en montar tu propio taller?». Me encogí de hombros, incómodo. Sus cumplidos eran como puñetazos suaves a mi coraza. No estaba acostumbrado a que me dijeran cosas buenas. «No soy tan bueno», dije, concentrado en el motor. «Te veo. Eres preciso, estás concentrado. Tienes un don, Alejandro». Puso una mano en mi hombro, solo un segundo, pero di un bote como si me hubiera dado un calambre. La retiró enseguida, pero su mirada seguía ahí, cálida, paciente, como si pudiera ver a través de mí. Sentí un nudo de pánico. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué me miraba como si fuera alguien importante? Bajé la cabeza, volví al trabajo en silencio, rezando para que se fuera. Pero Diego no se rendía. Cambió de estrategia, como si notara que estaba a punto de cerrarme en banda. Empezó a hablar de cosas sin importancia, chistes sobre los clientes pesados del bar, una vez que quemó una tortilla intentando cocinar. Contaba sus historias con una risa que hacía vibrar el aire, y poco a poco, me sorprendí escuchando. No respondía, no todavía, pero escuchaba. En un momento, sacó una botella de agua de su mochila y me la pasó. «Toma, que parece que estás asado ahí debajo». Cogí la botella, desconfiado, pero le di las gracias con un gruñido. Sonrió, y por primera vez, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No mucho, solo una grieta. No empujaba, no forzaba, pero estaba ahí, presente, y eso lo cambiaba todo. Cuando terminé la revisión de su coche, me miró a los ojos y dijo: «Buen trabajo, Alejandro. Volveré. Y no solo por el coche». Me guiñó un ojo, y sentí que el corazón me daba un vuelco. Quise decirle que se largara, que me dejara en paz, pero al mismo tiempo quería que se quedara. Era demasiado. Demasiadas emociones, demasiadas preguntas. Lo vi subirse a su Audi y marcharse, y supe que estaba metido en un lío. Porque Diego, con su sonrisa y su paciencia, estaba empezando a derribar todas las murallas que yo había levantado. Y yo, aunque muerto de miedo, no podía evitar querer que siguiera haciéndolo. Nunca había pedido un día libre. Ni una sola vez. ¿Para qué? Los días de descanso eran para quienes tenían una vida, amigos, familia. Yo solo tenía mi curro en el taller y mis turnos en el bar. Pero desde que Diego entró en mi mundo,
todo empezó a tambalearse, como si alguien hubiera agitado el rompecabezas de mi existencia. Aparecía a menudo, ya fuera en el taller o en el bar, siempre con esa sonrisa que me calentaba el pecho y, a la vez, me daba pánico. Hablaba conmigo, me hacía preguntas, y aunque yo siempre respondía a medias, él no se rendía. Poco a poco, empecé a dejarle entrar. A dejar que se acercara. Era como si la coraza que me había forjado en el centro de acogida comenzara a resquebrajarse bajo el peso de su paciencia. Una noche, tras un turno en el bar en el que apenas pude respirar, Diego me pilló antes de que me largara. «Alejandro, ¿alguna vez has pensado en tomarte un día para ti? Salir, ver algo más que motores y bandejas». Me encogí de hombros, como siempre, pero él insistió. «Venga, este sábado vente conmigo. Nos damos una vuelta, nada del otro mundo, solo, pasar un rato juntos». Quise decir que no, por puro instinto, pero algo en su mirada me frenó. Parecía sincero, como si de verdad quisiera que estuviera allí. Así que, por primera vez, pedí un día libre en el bar. El jefe me miró como si me hubiera salido un tercer ojo, pero acabó cediendo. El sábado llegó, y yo era un manojo de nervios. Quedamos en el Retiro, ese parque enorme con árboles frondosos, un lago donde los patos nadaban tranquilos y familias paseando como si todo en el mundo estuviera en su sitio. Diego estaba allí, en vaqueros y sudadera, menos elegante que de costumbre, pero con ese aire que hacía que la gente lo mirara. Yo, con mis zapatillas gastadas y un jersey viejo, me sentía como un crío perdido. Nos sentamos en un banco cerca del agua, y él sacó un termo de café y 2 vasos de cartón. «Regalo», dijo, pasándome uno. Murmuré un gracias, pero no podía mirarlo a los ojos. Empezó a hablar, como siempre, y yo escuchaba. Contaba cosas de su curro, algo de una agencia de publicidad, anécdotas sobre clientes pesados y compañeros que la liaban. Luego, se quedó callado y me miró. «¿Y tú, Alejandro, siempre has estado en Madrid, tienes familia por aquí?» Sentí un nudo en la garganta. La familia era un tema pantanoso. Apreté el vaso entre las manos, con los dedos tensos. «No tengo a nadie. Crecí en un centro de acogida». Se hizo un silencio. Alcé la vista, esperando encontrar lástima, pero Diego solo parecía triste. No por él, sino por mí. «Lo siento», murmuró, casi en un susurro. «No pasa nada, estoy acostumbrado», respondí, con la voz áspera. Lo había dicho 1000 veces, pero con él sonaba diferente. Más pesado. Desvié la mirada, deseando que cambiara de tema. Y lo hizo. Diego tenía ese talento para notar cuando estaba a punto de cerrarme en banda. Empezó a hablar de su infancia, de sus padres que vivían en un pueblo de Toledo, de su hermano pequeño que lo sacaba de quicio pero al que quería a muerte. Contó historias divertidas, como cuando intentó montar una caseta en el patio de su casa y todo se le vino abajo. Lo escuchaba, y por primera vez, me pillé sonriendo. No una sonrisa enorme, sino una pequeña, tímida, que me sorprendió a mí mismo. Los días siguientes, Diego cambió de estrategia. Empezó a traerme regalos, pero no chorradas como flores o cosas caras. No, él llegaba con cosas que importaban. Un día fue una caja de herramientas nueva para el taller, con llaves que valían más que todo lo que tenía. «Te hacía falta, ¿no?», dijo, como si no fuera nada. Otra vez, me trajo una bufanda gruesa porque se había fijado en que tiritaba camino al curro. Cada vez, yo mascullaba un gracias, pero por dentro estaba perdido. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué se empeñaba en ser bueno conmigo? Una noche, después del turno, acabamos paseando por las calles de Madrid. Hacía frío, las luces de los escaparates parpadeaban, y Diego caminaba a mi lado, rozando mi hombro de vez en cuando. Charlábamos de cosas sin importancia, pero yo sentía una tensión dentro, como un muelle a punto de saltar. De pronto, se paró y me miró fijamente. «Alejandro, ¿por qué parece siempre que quieres salir corriendo?» Mi corazón se disparó. Metí las manos en los bolsillos, bajando la vista. «Porque yo, Diego», solté, con la voz temblando. «No estoy a tu altura. No soy listo, no soy guapo, no tengo pasta. Ni siquiera sé cómo se quiere a alguien». Frunció el ceño,
y por un segundo, pensé que se iría. Pero en lugar de eso, se acercó más, tanto que sentía su aliento en mi cara. Alejandro, no necesitas ser rico ni nada de eso. Eres tú. Eres honesto, eres fuerte, has pasado por cosas que ni me imagino. Y querer, eso se aprende. Si quieres intentarlo. Quise responder, pero las palabras se me atragantaron. Levantó una mano, despacio, y tocó mi mejilla. Di un respingo, pero no lo aparté. Sus dedos eran cálidos, y por primera vez, no me sentí juzgado. Se acercó más, y antes de que pudiera entrar en pánico, sus labios rozaron los míos. Fue suave, cuidadoso, como si me diera espacio para echarme atrás. Pero no lo hice. Cerré los ojos y dejé que ese beso rompiera todas las barreras que había levantado. Fue aterrador, pero también fue la primera vez que me sentí vivo. Cuando se apartó, sonrió, una sonrisa que decía todo lo que yo no podía expresar. Iremos a tu ritmo, Alejandro. ¿Te lo prometo? Y, por una vez, le creí. Diego había transformado mi vida, aunque me costaba reconocerlo. Cada vez que me miraba, que me hablaba o que ponía una mano en mi brazo, sentía que el muro que había construido dentro de mí se desmoronaba un poco más. Era aterrador, pero también adictivo. Había pasado toda mi vida escondiéndome, protegiéndome, pero con él quería probar algo diferente. ¿Quería confiar? Después de aquel beso, ese instante en que bajé la guardia, algo en mí se desbloqueó. No del todo, aún no, pero lo suficiente como para empezar a abrirme, a contarle cosas, a dejarle entrar en mi mundo. Y él, siempre paciente, estaba ahí, con esa sonrisa que me hacía olvidar lo gris que había sido mi vida. Una noche, después de un turno en el bar, Diego me propuso pasar por mi casa. No por nada especial, solo para estar juntos. Dudé. Mi piso era un desastre, un colchón viejo, paredes con manchas y un frigo que sonaba como un tractor. Pero él insistió, con suavidad, como siempre. Alejandro, quiero ver cómo vives. No para juzgarte, solo para conocerte mejor. Cedí, con el corazón a mil, pensando que al ver mi realidad saldría corriendo. Y tal vez eso me tranquilizaría, porque la idea de ser querido seguía siendo demasiado para mí. Cuando llegamos, abrí la puerta conteniendo el aliento. La luz fría de una bombilla desnuda iluminó el caos, un colchón en el suelo, una silla coja, ropa limpia pero arrugada amontonada en un rincón. Bajé la mirada, esperando una excusa para que se largara. Pero Diego solo sonrió. Es acogedor, dijo, con una risita, y vi que no iba del todo en broma. Se sentó en la silla, como si fuera el mejor sitio del mundo, y me tiró hacia el borde del colchón para que me sentara frente a él. Alejandro, no necesitas un palacio para que quiera estar aquí. Eres tú lo que importa. Y entonces empezó a hablar. A hablar de verdad. No solo anécdotas graciosas o comentarios para romper el hielo. No, me contó su historia, y entendí por qué era diferente. Diego venía de un mundo que parecía perfecto. Una familia con dinero, estudios en una universidad pija, un curro en una agencia de publicidad donde ganaba bien. Pero no todo era color de rosa. Sus amigos, gente que conocía desde hacía años, lo habían traicionado. Compañeros que se habían llevado el mérito de su trabajo, socios que habían jugado sucio con el dinero. Y luego estaba su ex, un tío al que había querido de verdad. Solo veía mi cartera, no a mí, dijo, con la voz baja, mirando un punto en el aire. Le molaba el estatus, los restaurantes caros, los regalos. Pero yo, como persona, le daba igual. Lo escuchaba con el corazón en un puño. Diego tenía todo lo que yo soñaba, dinero, seguridad, carisma, y aún así, lo habían herido, como a mí. Decidí parar, continuó. Nada de relaciones, nada de líos. Quería mirar más allá, entender qué buscaba de verdad. Y entonces te vi. Sentí que me ardían las mejillas. A mí, murmuré, incrédulo. Sí, a ti. Estabas en ese bar, currando como loco, con esa cara triste pero tan auténtica. No intentabas caerle bien a nadie. Eras tú, Alejandro. Trabajador, honesto, puro. Quise saber más.
Y cuanto más te conocía, más, se detuvo, buscando las palabras. Más te quería. Se me formó un nudo en la garganta. Nadie me había dicho eso nunca. Nadie. Quise salir corriendo, esconderme, pero sus ojos me mantenían allí, anclado. ¿Por qué yo, Diego?, pregunté otra vez. No tengo nada que ofrecerte. Negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Lo tienes todo. Eres real. No vas detrás de lo que tengo, como ellos. Eres simplemente, tú. Y eso es suficiente. Esa noche algo cambió. Le creí. Por primera vez, creí que veía quién era yo de verdad, no solo un chaval roto por la vida. A partir de entonces, empezamos a salir de verdad, como pareja. No solo encuentros en el bar o paseos por el parque. No, citas de verdad, momentos en los que aprendí a estar con alguien, a dejar que alguien me quisiera. Nuestra primera cita oficial fue en un restaurante pequeño cerca del Manzanares. Nada de sitios pijos, sino un lugar cálido, con luces de guirnalda y mesas de madera. Diego quiso que eligiera yo, y aunque me entró el pánico, él se rió y me ayudó a encontrar ese sitio. Nos sentamos junto a la ventana, con la luz de las farolas reflejándose en el río. Él pidió un vino, yo me quedé con agua, porque quería tener la cabeza clara. Hablamos, de verdad. Me contaba historias de cuando era pequeño, las trastadas que hacía con su hermano, y yo, poco a poco, compartí recuerdos del centro de acogida. No los peores, sino pequeños momentos, como cuando encontré un libro viejo de mecánica y lo leía a escondidas con una linterna bajo las sábanas. En un momento, tomó mi mano sobre la mesa. Di un respingo, pero no la aparté. Sus dedos eran cálidos, seguros. Estás guapo cuando hablas de algo que te gusta, dijo, y bajé la mirada, cortado. Pero siguió, diciéndome cosas bonitas, cosas que nunca había oído. Y por primera vez, me sentí, digno. Digno de estar ahí, con él, compartiendo ese momento. Después de la cena, paseamos junto al río. Estaba fresco, y me prestó su bufanda, la misma que me había regalado antes. Nos parábamos a veces para ver pasar las luces de la ciudad, y en un momento, me atrajo hacia él y me besó, allí, bajo una farola. Fue dulce, intenso, y sentí que mi corazón estallaba. Pero esta vez no fue de miedo. Fue de calor, de esperanza. Con Diego, estaba aprendiendo qué era el amor. Y por primera vez, quería creer en él. Habían pasado 6 meses, y mi vida era irreconocible. Me había mudado al piso de Diego, un lugar luminoso con vistas a los tejados de Madrid, donde las luces de la ciudad parecían bailar por las noches. Los primeros días, me sentía como un gato callejero, siempre alerta, esperando meter la pata en cualquier momento. Cada ruido, cada crujido del suelo, me ponía en tensión, como si no mereciera estar en un lugar así, tan distinto al cuchitril donde había vivido antes. Pero Diego tenía esa forma especial de hacer que todo pareciera fácil, natural. Me despertaba por las mañanas con un café recién hecho, servido en una taza que siempre dejaba en la mesilla con una sonrisa, diciéndome cosas como, Alejandro, eres lo mejor que me ha pasado. Me repetía que era leal, honesto, que lo trataba bien, no como otros que se habían aprovechado de él, que solo veían su dinero o su estatus. Y yo, poco a poco, empezaba a creérmelo. A sentir lo mismo. Con él, por primera vez, sentía que tenía un hogar, un lugar donde no solo sobrevivía, sino que vivía. Dejé el curro en el bar. Las noches corriendo entre mesas, esquivando clientes gruñones y limpiando restos de cañas y tapas se habían terminado. Con la experiencia que había ganado en el taller, conseguí un empleo mejor en un taller de coches en Vallecas, uno que pagaba decente y donde el jefe no me gritaba cada 2 por 3. Estaba orgulloso, aunque no era gran cosa comparado con lo que ganaba Diego en su agencia de publicidad. Me empeñaba en pagar mi parte de los gastos, rechazando su dinero con una terquedad que a veces me hacía sentir ridículo. Pero él me dejaba, con esa sonrisa torcida que parecía decir que sabía que pronto bajaría la guardia. Eres cabezón, pero me mola, decía riendo, mientras me revolvía el pelo como si fuera un crío. Y aunque me quejaba, en el fondo me gustaba esa cercanía, esa forma suya de hacerme sentir que valía algo.
Un fin de semana, Diego me soltó que íbamos a conocer a sus padres, en un pueblo de Toledo. Un lugar tranquilo con casas de piedra y campos que olían a tomillo. Me entró un pánico terrible. Yo, el chaval del centro de acogida, enfrentándome a una familia con todo lo que yo nunca había tenido. En mi cabeza, imaginaba un desastre, yo, torpe, sin saber cómo comportarme, diciendo algo fuera de lugar y haciendo el ridículo frente a gente que vivía en un mundo tan distinto al mío. Pero Diego me apretó la mano, con esa calma suya que desarmaba cualquier miedo, y dijo, «Estás conmigo, Alejandro. Todo irá bien. Confía en mí». El viaje hasta Toledo fue un torbellino de nervios. Miraba por la ventana del coche, viendo pasar los campos dorados bajo el sol de verano, mientras Diego tarareaba una canción de Los Secretos que sonaba en la radio. Intentaba distraerme, contándome historias de cuando era pequeño y se escapaba con su hermano para cazar lagartijas en el campo. Yo asentía, pero por dentro estaba hecho un lío, preguntándome cómo alguien como yo podía encajar en su mundo. Cuando llegamos, su madre me miró como si fuera un rompecabezas que no lograba descifrar. Estábamos en su salón, rodeados de muebles de madera pulida y fotos familiares enmarcadas, cosas que valían más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Fue directa al grano, con esa franqueza que tienen las madres cuando quieren proteger a sus hijos. «Alejandro, ¿quiénes son tus padres? ¿Dónde estudiaste?» Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo. Diego respondió antes de que yo pudiera abrir la boca, «Eso no importa, mamá. Alejandro es importante para mí, y eso es suficiente». Ella insistió, con los ojos entrecerrados, como si buscara una grieta en mi fachada. «¿Y cuánto importa, Diego? ¿Qué sabemos de él?» Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Crecí en un centro de acogida, señora. No tengo familia. Estudié para mecánico, y ahora trabajo en un taller. No es mucho, pero es lo que tengo». Alzó una ceja, lanzando una mirada rápida a Diego, como diciendo, «Este va a por tu dinero». Luego, con un tono seco, añadió, «Entonces, no ganas mucho, ¿verdad?» Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo la rabia y la vergüenza subir por mi garganta. No tanto como su hijo, pero suficiente para vivir. No necesito más. Diego puso una mano en mi rodilla, un gesto sutil pero firme, como diciendo que estaba ahí, que no estaba solo. Su padre, en cambio, me observaba en silencio desde el otro lado de la mesa. Notaba cómo miraba a Diego, cómo me miraba a mí, la forma en que Diego me tocaba, como yo no me apartaba. En un momento, se levantó y dijo, «Alejandro, ¿quieres echar un ojo a mi coche? Es un trasto viejo, pero a lo mejor tú le das vida». Diego resopló, medio en broma. «Papá, hemos venido a veros, no a arreglar coches». «No pasa nada, Diego», dije, aliviado de tener una excusa para moverme. «Claro, me encantaría. ¿Qué modelo es?» Fuimos al garaje, donde había un Seat León viejo, con más achaques que un abuelo. Mientras revisaba el motor, con las manos metidas en el aceite, su padre me miraba, con los brazos cruzados. «Chaval, ¿estás seguro de él?», preguntó, señalando con la cabeza hacia Diego, que nos observaba desde la puerta. Diego respondió sin dudar, con una seguridad que me dejó sin aliento, «Más que de nadie en mi vida, papá». Su padre asintió, con una sonrisa discreta que apenas se notaba. Estaba viendo lo que a mí me había llevado meses aceptar. Diego me quería, y yo lo quería a él. No por su dinero, no por su vida perfecta, sino por quién era. Por cómo me hacía reír con sus historias tontas, por cómo me escuchaba cuando hablaba de motores como si fuera lo más interesante del mundo, por cómo me miraba como si yo fuera suficiente. Y por primera vez, mientras revisaba ese coche viejo bajo la mirada de su padre, pensé que tal vez, solo tal vez, tenía derecho a estar feliz. De vuelta en el salón, la madre de Diego seguía con su interrogatorio, pero ahora era más suave, como si las palabras de su hijo hubieran calmado algo en ella. Me preguntó por mi trabajo, por cómo era el taller, y yo respondí lo mejor que pude, aunque seguía nervioso. Diego, sentado a mi lado, me apretaba la mano por debajo de la mesa, dándome ánimos. Su hermano pequeño, que había llegado tarde de jugar al fútbol, me miró con curiosidad y me preguntó si sabía arreglar motos. «Claro», dije, y eso rompió el hielo. Terminamos hablando de carburadores y bujías, algo que me hacía sentir en mi terreno.
Esa noche, mientras volvíamos a Madrid en el coche, con las luces de la carretera iluminando el camino, Diego me miró y dijo: «Lo has hecho genial, Alejandro. Mis padres te quieren, aunque mi madre no lo admita todavía». Me reí, algo que no hacía a menudo, y me di cuenta de que, por primera vez, no sentía que tenía que esconderme. Con Diego, estaba aprendiendo a ser yo mismo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me hacía sentir vivo.